La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Vamos a hablar precisamente en el contexto de una serie de discusiones que se están generando en torno a cómo el país debe de dar pasos para un acuerdo de carácter fiscal. Todos hemos sido testigos de estos acuerdos que de alguna manera ha llevado a enfrentar a algunos sectores en cuanto a posiciones negativas, como por ejemplo el sector privado, que en su momento ha mostrado cierta cautela, el gobierno que está interesado inmediatamente en capitalizar más recursos y la clase política que se muestra, digamos, dividida para dar sus votos y poder contemplar lo que podría ser una reforma fiscal en los próximos días. Y es que también vamos a hablar que después de una labor, digamos, estratégica en el gobierno saliente, el exsecretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, ahora se perfila como el abanderado de un nuevo instituto que busca equilibrar, digamos, y contrarrestar a través de ideas el surgimiento de estudios y evaluaciones importantes de nuestro país. Entre los objetivos que se plasmaron dentro de esa visión que tiene el exfuncionario está la creación de INCIDE, que es un instituto de mucha incidencia para el desarrollo en nuestro país, el cual busca contribuir con la democracia, según ellos, mediante pesos y contrapesos en el abordaje de la realidad política, económica y social de la nación, planteamientos en los que este día desde luego queremos profundizar con la participación de ellos. Tendremos un tema muy importante. El día de ayer se llevó a cabo, por cierto, el ENADE, donde surgieron, digamos, varias intervenciones, haciendo planteamientos muy importantes que van a tener que ver con la lectura que vamos a tener con nuestros invitados esta mañana en el programa. Veamos. INCIDE nace con una visión regional. No existe en este momento en Centroamérica, aparte de INCAE, un instituto de investigación con una proyección regional que analice la región y no país por país. Todo el tema del estudio del poder, todo el tema del estudio de las élites, todo el tema del Estado, todo el tema que tiene que ver con los cambios en la sociedad, con los modelos económicos. Ese tema que se urge estudiarlos, en El Salvador hace tiempo dejaron de estudiarse. El otro tema que vamos a abordar es obviamente el tema de los debates. Y en ese sentido, el evento que hicimos con el libro de Aaron va en ese sentido. Un centro de investigación tiene que promocionar, tiene que promover los debates. En Centroamérica hay un resurgimiento de las izquierdas y necesitamos saber cuáles son los proyectos de las izquierdas, qué son las izquierdas hoy, cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus propuestas hacia el futuro. INCIDE es un tanque de pensamiento, exactamente, digamos, identificado de izquierda, ¿no? De pensamiento. Identificado con las izquierdas y con la democracia, porque no hay una izquierda. Ese es un mito que hay que romper. Sí, sí, ¿no? Claro, perdona que esté un poco pero extrapolarizando esto, pero ciertamente INCIDE no es un centro. Pero la cultura del debate nos ha llevado a entender que este es de derecha o este es de izquierda. Ciertamente INCIDE no es de derecha. Ok, de alguna manera la incidencia que puede llegar a tener, como su mismo nombre lo dice, incide en la definición de esas políticas que los gobiernos pueden tener. ¿No? Todo centro de investigación lo que aspira, y por eso es su naturaleza, eso es su creación, es incidir en las políticas públicas. Nosotros esperamos que cuando saquemos los estudios, las investigaciones, los análisis, eso tenga eco y podamos aportarle al país a generar mejores políticas públicas, mejores debates, a generar consensos. Vamos a tener una línea de trabajo para formación de líderes y lideresas en este país. Porque hemos hecho un análisis y uno de los grandes problemas de El Salvador, y hay que decirlo, de Centroamérica, es que en los últimos 30 años no ha habido una renovación de liderazgos. Yo creo que FUSADES puede y debe jugar un rol fundamental porque representa una visión de cierta parte de la sociedad, pero no de toda la sociedad. INCIDE lo que busca es representar una visión de otra parte de la sociedad. Y en ese sentido, ¿cómo se financia? Es una fundación, cuesta al principio, cuesta. Si en el país ahora la izquierda asume un nuevo reto, sí. Alex, tú fuiste funcionario
recibiste obviamente halagos como también críticas. Tu gobierno ha recibido una gran cantidad, sin duda alguna, también de halagos, pero también una gran cantidad de críticas, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí ser, digamos, equilibrado en términos de poder interpretar muy bien la realidad? Nosotros vamos a jugar desde el espacio que hay que jugar, y es desde el espacio de la crítica. Vamos a criticar al poder, y esta es la gran diferencia, vamos a apoyar las políticas públicas que creamos desde nuestro punto de vista de análisis que son correctas, las acciones que son correctas, pero igual vamos a ser críticos cuando creamos que desde el punto de vista técnico, científico, desde el punto de vista de los intereses del país, esas políticas no sean buenas. En ese sentido, el gobierno, como cualquier gobierno, un centro de investigación no tiene por qué estar al servicio del poder. Tiene que estar justamente haciendo el contrapeso al poder. Nosotros no podemos ni debemos ser un centro vinculado ni con un gobierno ni con un partido, porque entonces se pierde la naturaleza del análisis. Todo el mundo da su opinión sobre lo fiscal. El problema es quiénes dan opinión en este país. Da opinión la gente que tiene acceso a los medios, la gente que tiene poder, la gente que controla los medios, y por lo tanto hay un sesgo a veces en cuanto a una opinión, y una media mentira o una media verdad se convierte ya como que eso es lo verdadero. Porque nuestro objetivo no es quedar bien con ningún gobierno ni con los partidos. El objetivo es contribuir al desarrollo del país a través de ideas y de propuestas concretas. Nuestra idea es hacer una red de colaboraciones con universidades de Estados Unidos, de Europa, de hecho con la Universidad de Denver estamos trabajando, con American University, con el Colegio de México, con el Flaxo, con universidades de Europa. Es decir, lo que queremos es una red intelectual. ¿Para qué? Para refrescar el debate aquí. Es que en El Salvador, aquí mucha gente cree que El Salvador es el centro del mundo, que somos el ombligo del mundo. Y los debates que se están dando a nivel internacional muchas veces no se traen acá, no se discute. Este libro que escribí es fruto de todas las conversaciones y observaciones y aprendizajes que yo he tenido con gente como Alex, como usted y la gente de El Salvador, que me ha enseñado a hacer las preguntas que yo considero importantes. ¿Qué es lo que en esa investigación podemos recoger a manera de experiencia que nos pueda decir en este contexto de debate que tenemos de una reforma fiscal? ¿De qué manera podemos salvaguardar o, digamos, superar este tipo de obstáculos? La reforma fiscal y la discusión y polarización alrededor de lo fiscal es constante. Y es impresionante que en esos países, en El Salvador en particular, cada unos años, hay una necesidad de buscar fondos porque el Estado está en crisis. ¿Cómo y por qué una sociedad y un Estado está en una situación fiscal de crisis permanente? O constante, por lo menos. ¿Qué pasa en una sociedad si los sectores más privilegiados no están apoyando con sus contribuciones al Estado? Y eso es un problema que vemos en toda la región y en El Salvador también. A través de la historia podemos ver en la región de Centroamérica diferentes momentos y creaciones de élites. Las élites de la región no surgen de la nada, surgen de la forma que los países y los actores económicos inserten en la economía mundial. El caso de El Salvador es muy particular y muy interesante en mi entender de qué tipo de Estado esos élites emergentes construyeron, y la verdad es que tuvieron acceso al Estado, control del Estado por 20 años. Ellos fueron cohesionados, capaces de articular un proyecto propio de ellos, de cómo promover su dinamismo. Fueron capaces de dominar al resto de la sociedad y los otros actores. El Estado que construyeron, porque la estrategia de acumulación de esa élite era de adentro para afuera. Quiere decir que su acumulación era a través de inversiones en toda América Central. Y eso a diferencia que las élites de otros países. Pero como era de adentro para afuera, ese proyecto no preocupó con el crecimiento interno del país. El Salvador fue el que más aumentó sus ingresos en esos 20 años, 40%. Y ahora dice, bueno, en El Salvador, con respecto a Centroamérica,
los ingresos, el Estado salvadoreño aumentó 40% sus ingresos en esos 20 años. Y se universalizó el sistema fiscal, se incluyó, se metió el IVA. El libro de Aaron es valioso porque permite ir entonces la política fiscal, la gestión de gobierno responde a intereses, responde a quién controla el gobierno. ¿En qué nos ayudan a nosotros ahora? A entender mejor. A entender mejor de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde. Pero también a entender las posiciones de los sectores. ¿Por qué hoy los sectores con respecto a la reforma tributaria? ¿Por qué este sector está diciendo esto no me gusta o esto sí? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cuál es la visión del Estado que hay detrás? El gran tema no resuelto de este país es el tema fiscal. Y no lo hemos resuelto no desde hace poco, desde históricamente. Ya yo me gustaría que Aaron plantee el tema de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica en el tema fiscal por lo menos hace la diferencia? Porque en Costa Rica hubo un acuerdo social que le permitió ser lo que Costa Rica es hoy. Nosotros como país, El Salvador, necesitamos urgentemente un acuerdo fiscal, o pacto fiscal, o como se le llame. ¿Por qué es tan difícil hacer reforma fiscal? Porque tiene que ver con el poder, con los intereses, con quién controla qué. El único lugar en la historia, en América Central, donde hubo un régimen fiscal que refleja un acuerdo social en donde las élites emergentes de ese entonces participaban, contribuía al fisco, era Costa Rica después de 48. La élite emergente estaba dispuesto a entrar en un acuerdo con un sector popular movilizado. Y en eso yo veo una oportunidad muy interesante ahora en El Salvador. Este gobierno, el gobierno del profesor Sánchez Serén, ha comenzado bien, porque ha comenzado, creo yo, por lo menos con disposición a dialogar, y los sectores también están expresando que quieren dialogar. La pregunta es, ¿quién toma el liderazgo? ¿Quién representa a las clases medias en este país? ¿Quién representa a la juventud? ¿Quién nos va a representar en ese diálogo a los salvadoreños? Los partidos políticos se representan ellos mismos y representan aparte a la sociedad. El gobierno se representa también ciertos intereses. Pero por eso es que se necesita un espacio inclusivo donde la gente pueda opinar. Lo que los empresarios quieren es un lugar donde ellos pueden hacer el Estado que quieren, sin la participación del resto de la sociedad. Eso es el opuesto de un acuerdo con la sociedad. Es el extremo opuesto a la idea de llegar a acordar con los sectores populares y clases medias y llegar a un acuerdo de qué tipo de Estado quieren y expresar ese Estado a través del fisco, contribuyendo los que tienen, mantener la sostenibilidad del Estado y su propio dinamismo a largo plazo. Entonces, para mí, esa propuesta es difícil de imaginar cómo puede funcionar en una democracia y también es opuesto a la idea de un acuerdo entre los actores esenciales para construir un Estado que es la sociedad misma. Es la sociedad y la élite también. Lo que sí es claro es que ya pasó el tiempo en este país de plantear como soluciones de país soluciones excluyentes. Una solución fiscal o una solución de crecimiento económico inclusivo que no incluya a la gente, que no incluya a los sectores populares, a las clases medias, como bien dice Aaron, que no incluya a la sociedad como es y que sea un pacto de élites, no va a funcionar en este país. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.